La postal llegó a su destino 52 años tarde, y llegó porque yo, Ramiro Estrada, cartero jubilado de 85 años, decidí que algunas deudas no prescriben con el tiempo. La encontré un martes por la mañana, cuando el sol de septiembre entraba oblicuo por la ventana de mi estudio, iluminando las cajas de cartón que había estado evitando desde mi retiro. Cajas llenas de uniformes viejos, gorras desgastadas, libretas de rutas que ya no existen. Mi nieta Lucía me había rogado que limpiara todo aquello. Abuelo, necesitas espacio para vivir, no para acumular fantasmas. Pero los carteros no acumulamos fantasmas, acumulamos historias sin terminar. Ahí estaba, entre un fajo de cartas devueltas y un manojo de ligas rotas, una postal del tamaño de mi mano, con los bordes amarillentos y suaves como piel de anciano. La imagen mostraba una playa al atardecer, con esas tonalidades naranjas y violetas que parecen pintadas a mano. En la esquina inferior derecha, en letras desvanecidas, decía Playa Azul, Michoacán, 1971. Le di vuelta con cuidado, como quien abre un sobre que no le pertenece pero que el destino le ha puesto entre las manos. La letra era angular, masculina, escrita con pluma fuente y tinta azul que el tiempo había convertido en fantasma. Mercedes, cada ola que rompe en esta arena pronuncia tu nombre. He venido aquí a encontrar las palabras que nunca supe decirte. El mar me las devuelve, una a una, pero yo sigo sin el valor de enviártelas. Si algún día lees esto, sabrás que hubo un hombre que te amó en silencio todos los días de su vida, incluso los que pasó lejos de ti. Tuyo, aunque nunca lo sepas, R. No había dirección, ni remitente completo, solo esa R, que colgaba al final como un suspiro inconcluso. Me quedé mirando la postal durante varios minutos. Afuera, el camión de la basura pasaba haciendo su ruido habitual. Los perros del barrio ladraban, la vida seguía su curso ordinario, pero en mis manos sostenía algo extraordinario. Una confesión que nunca llegó a su destino. Un amor que se quedó atrapado en el limbo del correo, esperando. ¿Cuántas veces habré sostenido esta postal en mis manos durante aquellos años? ¿Cuántas veces la habré clasificado, ordenado, movido de un montón a otro? Debió llegar a mis manos en 1971, cuando yo apenas llevaba 10 años en el servicio postal. Una postal sin dirección completa, imposible de entregar, destinada al archivo de rezagos, y ahí se quedó, olvidada, mientras las décadas pasaban como trenes nocturnos. Pero los carteros desarrollamos un sexto sentido, una especie de memoria muscular que nos conecta con los lugares y las personas. Y aunque han pasado más de 50 años, yo recordaba perfectamente quién era Mercedes, en mi ruta de entonces. Mercedes Galván. Vivía en la calle Morelos número 47, en una casa de 2 pisos con balcones de hierro forjado y bugambilias que colgaban como cascadas moradas. Era maestra de primaria, soltera, con esa elegancia discreta de las mujeres que no necesitan llamar la atención para ser hermosas. Yo le entregaba cartas casi todos los días, invitaciones, recibos, correspondencia escolar, y también cartas de un tal Roberto, escritas desde distintas ciudades, siempre con esa misma letra angular que ahora reconocía en la postal. Las cartas de Roberto dejaron de llegar en algún momento de 1971. Recuerdo que Mercedes me preguntó varias veces, ¿nada para mí hoy, don Ramiro? Y en su voz había una esperanza que se iba apagando como vela en la corriente. Nunca más pregunté, y yo nunca supe qué pasó. Hasta ahora. Sostuve la postal contra la luz de la ventana y vi las fibras del papel, los pequeños surcos dejados por la pluma, las manchas casi imperceptibles que podrían ser lágrimas o simplemente humedad del mar. Esta postal debió llegar a manos de Mercedes en 1971, cuando todavía era joven, cuando todavía esperaba. Pero por algún error del sistema, por algún descuido administrativo, se quedó atrapada en el limbo, y ahora, más de medio siglo después, había llegado a mis manos nuevamente. Lucía entró al estudio con una charola de café.
¿Encontraste algo interesante, abuelo? Me miró con esa mezcla de cariño y preocupación que usan los jóvenes cuando ven a los viejos perdidos en sus recuerdos. Sí, le dije, sin apartar la vista de la postal. Encontré una deuda. Esa noche no pude dormir. La postal descansaba en mi buró, junto al vaso de agua y las pastillas para la presión. Cada vez que cerraba los ojos veía la letra de Roberto. Escuchaba las olas de una playa que visité hace décadas. Sentía el peso de todas las cartas que entregué y las pocas que no llegaron a tiempo. A las 3 de la madrugada, me levanté y busqué mi vieja libreta de rutas. Ahí estaba, anotado con mi propia letra de entonces, Mercedes Galván, Morelos 47. Debajo había agregado, con lápiz y entre paréntesis, se mudó, 1985. Pero los carteros nunca olvidan una cara, un nombre, una historia. Y aunque Mercedes Galván se hubiera mudado hace casi 40 años, yo tenía la certeza de que podría encontrarla. Porque algunas direcciones no están escritas en papel, sino en la memoria del corazón. Al día siguiente, mientras desayunaba pan dulce con café, tomé una decisión: entregaría esa postal. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado. No importaba si Mercedes seguía siendo la mujer que yo recordaba o si el tiempo la había transformado. Esa carta había esperado 52 años y merecía llegar a su destino. Lucía me miró con escepticismo cuando se lo conté. Abuelo, han pasado más de 50 años. ¿Cómo vas a encontrarla? ¿Y si ya no vive? ¿Y si no quiere recordar? Pero yo ya había tomado mi decisión, porque hay cosas que el tiempo no puede borrar, y una de ellas es la responsabilidad de un cartero con las palabras que le fueron confiadas. ¿Puede una postal amarillenta cambiar el rumbo de 2 vidas que ya recorrieron la mayor parte de su camino? Yo estaba a punto de descubrirlo. Mercedes Galván tenía 26 años cuando conoció a Roberto Salazar en el baile del casino municipal, una noche de marzo de 1968. Yo lo sé porque los carteros no solo entregamos correspondencia, también somos testigos silenciosos de las historias que se escriben detrás de cada puerta. En aquellos años, yo hacía mi ruta a pie, cargando la bolsa de lona que pesaba como si llevara piedras en lugar de papel. La calle Morelos era mi preferida, porque tenía sombra casi todo el día, gracias a los fresnos antiguos que formaban un túnel verde sobre el empedrado. La casa de Mercedes era la más bonita de la cuadra, fachada de cantera rosa, balcones con geranios, un portón de madera labrada que crujía con melodía propia. Mercedes salía al balcón cada mañana, antes de irse a la escuela primaria donde enseñaba tercero de primaria. Vestía faldas hasta la rodilla, blusas con cuello redondo, el cabello oscuro recogido en un chongo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Tenía esa belleza serena de las mujeres que no necesitan hablar mucho para decir todo. Las primeras cartas de Roberto empezaron a llegar en abril de 1968. Sobres blancos, escritos con tinta azul, remitente, Guadalajara, Jalisco. Mercedes las recibía con una sonrisa discreta, pero yo notaba cómo sus dedos temblaban levemente al sostenerlas, cómo las guardaba rápido en el bolsillo del delantal como quien protege un tesoro. «Es un ingeniero», me contó una mañana, sin que yo preguntara, como si necesitara compartir su felicidad con alguien. «Nos conocimos en el casino. Baila como si llevara la música en los pies». Las cartas llegaban 2 veces por semana, a veces 3. Yo las reconocía de lejos por esa letra angular, firme, de hombre seguro. En los sobres nunca faltaba algún detalle, un dibujo pequeño en la esquina, una frase en el reverso, una estampilla postal elegida con cuidado. Roberto Salazar era de esos hombres que ponen atención en los detalles, y eso en aquellos tiempos significaba todo. Mercedes empezó a cambiar. Usaba perfume, dejaba algunos mechones sueltos, sonreía más. Su madre, doña Amparo, también lo notó. Una tarde me detuvo en la entrada. «Don Ramiro, ¿usted sabe algo de ese muchacho que le escribe a mi hija?» Su voz tenía ese tono de madre protectora, alerta.
Solo que escribe muy seguido, doña Amparo. Eso es buena señal. Pero doña Amparo no parecía convencida. En aquellos años, una mujer soltera de 27 años ya empezaba a ser vista con lástima, como si la vida le debiera una explicación. Y Mercedes, con su título de maestra y su independencia económica, representaba algo que incomodaba, una mujer que no necesitaba casarse por obligación. Roberto vino a visitarla en junio de 1968. Yo lo vi salir de la casa una tarde, alto, delgado, con traje gris y sombrero. Tenía ese porte de los hombres educados, la espalda recta, la mirada directa. Me saludó con cortesía. Usted debe ser don Ramiro, el cartero. Mercedes habla mucho de usted. Hablo poco, joven, pero entrego bien. Respondí. Sonrió. Eso es lo más importante en la vida, entregar bien lo que uno promete. No sabía entonces que esa frase volvería a perseguirme 52 años después. Durante un año, Roberto viajaba cada mes desde Guadalajara. Las cartas seguían llegando entre visita y visita, cada una un puente de palabras que mantenía viva la promesa. Mercedes resplandecía. Incluso doña Amparo empezó a suavizarse, a preguntar por el ingeniero, con menos desconfianza. Pero en marzo de 1969, las cartas cambiaron de tono. Empezaron a llegar desde Monterrey, sobres más delgados, letra más apresurada, y aunque seguían siendo frecuentes, algo había cambiado en el papel, una prisa que no estaba antes. Le ofrecieron un proyecto importante, me explicó Mercedes una mañana, mientras yo le entregaba 2 cartas juntas. Solo será un año. Después volverá y... bueno, después hablaremos con mi madre. Pero el año se convirtió en 2. Las cartas empezaron a espaciarse, una vez por semana, luego cada 10 días, luego solo cuando Roberto conseguía tiempo libre del proyecto que lo consumía. En los sobres ya no había dibujos en las esquinas, las estampillas eran las más baratas, como si hasta el tiempo para ir al correo fuera un lujo. Mercedes seguía esperando. La vi envejecer sutilmente en esos 2 años. Algunas canas prematuras que escondía con horquillas, una línea fina entre las cejas que no estaba antes, una manera de mirar hacia la calle como si cada hombre que pasaba pudiera ser Roberto regresando. Y entonces, en febrero de 1971, las cartas se detuvieron. Al principio, Mercedes no dijo nada. Recibía su correspondencia habitual. Recibos, circulares escolares, con una sonrisa cada vez más tensa. Pero después de 3 semanas sin noticias de Roberto, me preguntó, ¿está seguro de que no hay nada más para mí, don Ramiro? Seguro, señorita Mercedes. Lo siento. Revisé el fajo de cartas 2 veces. 3, como si pudiera materializarse un sobre con esa letra angular que tanto esperaba. Pero no había nada. Un mes después, llegó una carta diferente. Remitente, Monterrey. Pero no era la letra de Roberto. Era una caligrafía femenina, delicada, escrita en papel color crema. Mercedes la abrió ahí mismo, en el umbral de su casa, y yo vi cómo el color se le iba de las mejillas. No me dijo qué decía la carta. Solo susurró, «Gracias, don Ramiro», y cerró la puerta despacio, como si cerrara algo mucho más grande que un simple portón de madera. Después supe, por los rumores que circulaban en el barrio, que Roberto se había casado, que la familia de la novia lo había presionado, que el proyecto en Monterrey lo había conectado con gente importante, que una mujer soltera e independiente como Mercedes no encajaba en esos círculos. Mercedes nunca volvió a preguntar por cartas de Roberto. Siguió enseñando, siguió viviendo en la casa de cantera rosa, siguió siendo cortés y digna. Pero algo en ella se había cerrado, como una flor que decide no abrirse más después de una helada. Y yo seguí entregando su correspondencia durante años, hasta que me cambiaron de ruta en 1985. Para entonces, Mercedes ya se había mudado. Su madre había fallecido. La casa se había vendido, y ella había desaparecido en la inmensidad de la ciudad. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie sabía, era que Roberto,
Había intentado escribir una última carta, una postal desde Playa Azul, donde había ido a pensar, a decidir, a encontrar el valor para confesarle la verdad. Una postal que escribió pero que nunca tuvo el valor de enviar correctamente. Y esa postal, por obra del destino o de mi propio descuido como cartero joven, había quedado atrapada en el sistema. Hasta ahora, ese día, ninguno de ellos imaginó que el destino guardaba un regreso, escrito en tinta azul sobre papel amarillento. La postal descansaba sobre mi escritorio como una bomba sin detonar, o más bien, como una bomba que había tardado 52 años en explotar. Durante 3 días la observé, le di vueltas, la sostuve contra la luz intentando descifrar no solo las palabras escritas, sino también las que Roberto no se atrevió a escribir. «Abuelo, te estás obsesionando», me dijo Lucía la noche del jueves, cuando me encontró cenando sopa fría mientras miraba la postal apoyada contra el salero. «Han pasado más de 50 años. Esas personas ya tienen otras vidas». «Las personas no tienen otras vidas, mija», le respondí. «Tienen una sola, llena de capítulos sin terminar. Y este es uno de ellos». Lucía suspiró de esa manera que usan los jóvenes cuando saben que el viejo es terco. «¿Y cómo piensas encontrarla? No tienes dirección, no tienes teléfono. Solo tienes un nombre y una postal de hace medio siglo». Pero ahí estaba el detalle que Lucía no entendía. Los carteros de mi generación no necesitábamos internet ni redes sociales para encontrar gente. Teníamos algo mejor, una red de compañeros jubilados que habían cubierto cada rincón de la ciudad durante décadas, y una memoria colectiva que funcionaba mejor que cualquier base de datos. El viernes por la mañana fui al Café Postal, un lugar cerca de la antigua oficina central donde nos reuníamos los carteros retirados. El olor del lugar no había cambiado en 20 años. Café de olla recalentado, pan dulce de la esperanza, y ese aroma particular de periódico viejo que nos recordaba los días de clasificar correspondencia. Ahí estaban mis compañeros de siempre. Chema, con sus 82 años y su bigote blanco impecable. La güera Margarita, quien había sido cartera en el centro histórico y conocía cada familia importante. Y el guapo Ernesto, que había trabajado las rutas del sur y tenía esa memoria fotográfica para nombres que los demás envidiábamos. «Ramiro, ¿qué te trae por acá?», preguntó Chema mientras me hacía espacio en la mesa. «Pensé que ya te habían declarado oficialmente muerto». «Casi», respondí sacando la postal. «Pero encontré esto y necesito cerrar un ciclo». Les conté la historia completa mientras ellos observaban la postal con esa reverencia que solo los carteros entienden. Para nosotros, cada pieza de correspondencia es sagrada, un pedazo de alma humana confiado a nuestras manos. «Mercedes Galván», murmuró la güera Margarita, frunciendo el ceño. «Ese nombre me suena. ¿Morelos 47? La misma». Se mudó a una colonia nueva allá por los 80, cuando vendieron la casa. Creo que una compañera de la ruta centro-norte la siguió viendo por años. Sacó su celular. Sí, la güera Margarita era de esas ancianas modernas, y empezó a buscar en su libreta de contactos. «Déjame llamar a Chabela. Ella tiene memoria de elefante para estas cosas». Mientras Margarita hacía su llamada, el guapo Ernesto estudió la firma de la postal. Roberto leyó. «¿Y del remitente qué sabes?» «Solo que escribía desde Monterrey en el 71. Ingeniero. Se casó ese año, según los rumores». Ernesto asintió despacio. «Monterrey en el 71. Eso coincide con el boom de la construcción industrial. Muchos ingenieros fueron para allá. Si este tipo se quedó es probable que haya hecho carrera ahí». Se rascó la barbilla. «Tengo un compadre en Monterrey, también jubilado del correo. ¿Le puedo preguntar?» Fue ahí cuando entendí el poder de nuestra red invisible. 5 décadas de carteros jubilados, conectados por años de servicio, capaces de rastrear vidas enteras a través de direcciones olvidadas y rutas canceladas. La güera Margarita regresó con una sonrisa triunfante. «Chabela dice que Mercedes Galván vive en la colonia Jardines del Sur. Nunca se casó.
Trabajó como directora de primaria hasta su retiro hace 15 años. Vive sola en un departamento, segundo piso. Chabela le entregó correspondencia hasta 2010, cuando la ruta se digitalizó. Sentí un vuelco en el pecho. Mercedes seguía aquí, en la misma ciudad, a solo un par de kilómetros de distancia. 52 años después, la postal todavía podía llegar a su destino. ¿Y el tal Roberto?, preguntó Chema. ¿También lo van a buscar? Primero necesito hablar con Mercedes, respondí. Necesito saber si ella quiere recibir esta postal. Han pasado muchos años y tal vez ya no le importe, completó Margarita. O tal vez es justo lo que ha estado esperando sin saberlo. Ernesto me puso una mano en el hombro. Ramiro, llevo 50 años entregando correspondencia, y te puedo decir algo. Las palabras no caducan, solo esperan su momento. Y tal vez el momento de esta postal es ahora, no hace 50 años. Salí del café postal con 2 direcciones anotadas en una servilleta. La de Mercedes y la de un posible contacto en Monterrey que podría rastrear a Roberto Salazar. Lucía tenía razón en algo. Me estaba obsesionando. Pero a los 85 años, qué mejor obsesión que cerrar un ciclo que quedó abierto. El sábado por la tarde, tomé el camión que va hacia Jardines del Sur. No había estado en esa zona en años. Todo había cambiado. Donde antes había terrenos baldíos, ahora se levantaban edificios de departamentos, las calles tenían nombres diferentes, hasta el aire olía distinto, sin el polvo de las construcciones antiguas. El departamento de Mercedes estaba en un edificio de 4 pisos, color beige, con jardineras llenas de bugambilias en cada ventana. Me quedé parado frente a la entrada durante varios minutos, sosteniendo la postal dentro de mi chamarra como quien protege un pájaro herido. ¿Qué le iba a decir? Disculpe, señora Mercedes. Soy el cartero que le entregaba correspondencia hace 50 años. Encontré esta postal que llegó tarde. ¿La quiere leer? Sonaba ridículo, invasivo, cruel, incluso. Pero entonces recordé algo que me enseñó mi primer supervisor en el correo, don Jesús Prado, un hombre sabio que murió hace 30 años. Ramiro, nuestra misión no es solo entregar papel, es entregar posibilidades. Cada carta que llevas en tu bolsa podría cambiar una vida. No es tu trabajo juzgar si la gente está lista o no. Tu trabajo es llamar a la puerta. Respiré hondo. Entré al edificio y toqué el timbre del departamento 2B. Esperé. El corazón me latía como si tuviera 20 años y estuviera a punto de declarar mi amor. No 85 a punto de entregar correspondencia atrasada. La puerta se abrió. Y ahí estaba Mercedes Galván, 79 años después de nacer. 52 años después de recibir su última carta de Roberto. El cabello completamente blanco, recogido en el mismo estilo que usaba en su juventud. Los ojos oscuros, ahora rodeados de arrugas finas como encaje, la espalda todavía recta, la mirada todavía clara. ¿Sí?, preguntó con cortesía. Señorita Mercedes, dije, usando el tratamiento de antaño. Soy Ramiro Estrada. Yo era su cartero en la calle Morelos, hace muchos años. Vi cómo sus ojos se agrandaban, cómo la memoria hacía su trabajo de reconocimiento. ¿Don Ramiro? ¿El cartero? El mismo, aunque con más años y menos pelo. Sonrió, y en esa sonrisa reconocí a la joven del balcón que esperaba cartas con letra angular. «Tengo algo para usted», continué, sacando la postal con cuidado. Llegó tarde, muy tarde, pero llegó. Mercedes tomó la postal con manos que temblaban ligeramente, le dio vuelta, leyó el remitente, y en ese momento, en ese preciso instante, vi como 52 años se desvanecían de su rostro. «Dios mío», susurró. «Todo es de Roberto. ¿Qué harías si las palabras que esperaste toda tu vida aparecieran de repente, escritas en tinta desvanecida sobre papel amarillento?» Mercedes levantó la vista hacia mí, y en sus ojos había lágrimas que todavía no caían. «¿Quiere pasar, don Ramiro?»
Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. El departamento de Mercedes olía a lavanda y libros viejos. Ese aroma particular de las personas que viven solas pero con dignidad, rodeadas de objetos elegidos con cuidado y recuerdos organizados en anaqueles. Las paredes estaban llenas de fotografías en blanco y negro, niños en uniformes escolares, ceremonias de graduación, Mercedes recibiendo reconocimientos como directora. Siéntese, don Ramiro, le preparo un café. No se moleste, señorita Mercedes. No es molestia. Y por favor, después de 50 años, puede llamarme simplemente Mercedes. Su voz tenía ese tono firme de las maestras acostumbradas a mantener el orden, pero también un temblor apenas perceptible. Mientras ella se movía en la cocina, yo observé la postal que había dejado sobre la mesa de centro, junto a un ejemplar abierto de García Márquez. La imagen de Playa Azul parecía brillar con luz propia bajo el sol que entraba por la ventana. Mercedes regresó con 2 tazas de café y un plato de galletas Marías. Se sentó frente a mí con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre el regazo, en esa postura de quien está a punto de escuchar un diagnóstico médico. «¿Cómo es que tiene esto?», preguntó mirando la postal sin atreverse a tocarla nuevamente. Le conté todo. El hallazgo en las cajas, el error administrativo que debió ocurrir en 1971, mi decisión de buscarla. Mientras hablaba, Mercedes asentía despacio, procesando información que había esperado décadas sin saberlo. ¿La ha leído?, preguntó cuando terminé. Tuve que hacerlo para identificarla. Lo siento. No se disculpe. Los carteros siempre fueron más que mensajeros. Eran confidentes silenciosos. Tomó la postal con ambas manos, como quien sostiene algo sagrado. Roberto escribió esto en 1971. Sí, poco antes de casarse con otra, completó ella sin amargura, solo con el tono neutro de quien enuncia un hecho histórico. Lo supe por una carta de su hermana. Una carta muy educada, muy bien redactada, explicando que Roberto había decidido seguir adelante con su vida. Bebió un sorbo de café antes de continuar. Yo también seguí adelante, don Ramiro. Me concentré en mi trabajo, en mis alumnos. Fui directora de 3 escuelas diferentes. Ayudé a criar a mis sobrinos cuando mi hermana enfermó. Tuve una vida plena. Pero la manera en que miraba la postal decía otra cosa. Decía que había rincones de esa vida plena donde siempre faltó algo. ¿Quieres saber dónde está Roberto ahora?, pregunté con cuidado. Mercedes se quedó callada durante un largo minuto. Afuera, el ruido de la ciudad seguía su curso. Niños jugando en la calle, un vendedor de tamales anunciando su mercancía, el motor de un camión que se alejaba. Y no sé si quiero saberlo, dijo finalmente. Tengo 79 años, don Ramiro. A esta edad, uno aprende que hay preguntas que es mejor no responder, que hay puertas que es mejor dejar cerradas. ¿Y si esas puertas llevan 50 años esperando para abrirse? Entonces tal vez hay una razón para que hayan permanecido cerradas tanto tiempo. Me levanté para irme. Había hecho mi parte. Había entregado la correspondencia. Pero Mercedes me detuvo con una pregunta. ¿Usted cree en el destino, don Ramiro? Creo en la responsabilidad, y creo que esta postal llegó a mis manos por alguna razón. Tal vez la razón es que yo necesitaba saber que él pensó en mí. Solo eso. Saber que no fui la única que cargó con el recuerdo todos estos años. Asentí y me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví. Mercedes, yo voy a buscar a Roberto. Necesito cerrar este ciclo como cartero. Necesito decirle que su postal llegó a destino, aunque tarde. No le voy a dar su dirección ni su teléfono si usted no quiere, pero él tiene derecho a saber que sus palabras finalmente fueron leídas. Mercedes se quedó mirándome durante un largo momento. Luego asintió despacio. Haga lo que tenga que hacer, don Ramiro. Pero no me diga nada hasta que esté seguro. No quiero volver a esperar cartas que no llegan. Salí del departamento con una misión clara y con el peso de 52 años de silencio en los hombros. Ernesto, mi amigo cartero, me llamó 2 días después.
Ya tengo algo de tu Roberto Salazar, anunció con satisfacción. Mi compadre en Monterrey hizo averiguaciones. Roberto vivió allá hasta 1995, ingeniero civil exitoso, trabajó en varios proyectos importantes, se divorció en 1988. Regresó aquí a la ciudad en 1995 cuando su madre enfermó. ¿Está vivo? Vivo y en apariencia saludable. 81 años. Vive solo en una casa por la zona de San Jerónimo. Me dio la dirección. Me quedé mirándola durante horas, escrita con la letra de Ernesto en un pedazo de papel. Una dirección completa, correcta, entregable. Lo que la postal de Roberto nunca tuvo. Pero había un problema. Mi nieta Lucía. Cuando le conté mis planes de visitar a Roberto, su reacción fue inmediata. No, abuelo, ya hiciste suficiente. Entregaste la postal a Mercedes, misión cumplida. Ahora déjalo así. No puedo dejarlo así, mija. Ese hombre escribió esas palabras y merece saber que llegaron. Ese hombre se casó con otra, abuelo. Tuvo su vida. Y si se divorció no fue para buscar a Mercedes. Ya pasó demasiado tiempo. Lucía tenía sus razones. Era enfermera, trabajaba en un asilo. Había visto demasiadas historias de ancianos viviendo en el pasado, negándose a aceptar que ciertos capítulos estaban cerrados. Me miraba con esa preocupación profesional que usaba con sus pacientes más tercos. Abuelo, tú tienes 85 años, tienes presión alta. El doctor te dijo que evitaras situaciones de estrés. ¿Y esto? Señaló la postal y la dirección de Roberto. Esto es puro estrés emocional. El estrés es vivir con deudas sin pagar, mija. No es tu deuda. Tú no escribiste esa postal. Tú solo la encontraste 50 años después. Ya hiciste tu parte. Pero Lucía no entendía. Para ella, yo era un abuelo jubilado obsesionado con el pasado. Para mí, era un cartero cumpliendo con la misión más importante de su vida. Cerrar un círculo que había quedado abierto por mi propia negligencia. Porque aunque yo no lo recordara conscientemente, esa postal debió pasar por mis manos en 1971. Yo fui el responsable de clasificarla, de notarla, de devolverla al remitente o de buscar la dirección correcta. Y no lo hice. La dejé caer en el limbo burocrático del correo, donde se perdió durante décadas. Esa era mi deuda. No de Roberto ni de Mercedes. Mía. Al día siguiente, mientras Lucía estaba en el trabajo, tomé el camión hacia San Jerónimo. La dirección que Ernesto me había dado correspondía a una casa antigua en una calle arbolada, de esas colonias que conservaban su aire de los años 50. Muros altos, jardines con rosales, buzones de hierro forjado que ya nadie usaba porque todo llegaba por mensajería privada o por internet. Me paré frente al número 328, una casa de un piso, pintada de color ocre, con ventanas de madera y una bugambilia que trepaba por la fachada lateral. El jardín estaba bien cuidado, las plantas podadas con precisión, el camino de piedra limpio. Alguien vivía ahí con dignidad y orden. Alguien que no había dejado que el tiempo lo abandonara. Toqué el timbre. Esperé. El sol de media tarde calentaba mi espalda, y yo sentía el peso de los años en las rodillas, el cansancio en los pulmones. Tal vez Lucía tenía razón. Tal vez era un viejo tonto persiguiendo fantasmas de papel. La puerta se abrió. Roberto Salazar tenía 81 años, pero conservaba esa postura recta que recordaba de su juventud. Alto, delgado, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás. Usaba lentes de pasta negra y una camisa de lino color crema. Sus manos, que sostenían el marco de la puerta, eran grandes, con las venas marcadas pero firmes. ¿Sí? Preguntó con una voz profunda, educada. Señor Salazar, mi nombre es Ramiro Estrada. Fui cartero durante 40 años, y tengo algo que debí entregarle hace mucho tiempo. Vi cómo su ceño se fruncía con confusión. ¿Correspondencia? ¿Después de tantos años? No es para usted. Es suya. Algo que usted escribió pero que nunca llegó a su destino. El desconcierto en su rostro se transformó en algo parecido al miedo. O tal vez era esperanza.
A cierta edad, ambas emociones se parecen demasiado. Creo que será mejor que pase, dijo, abriéndose a un lado. Su casa olía a madera barnizada y café recién hecho. Las paredes estaban llenas de diplomas enmarcados, fotografías de obras de ingeniería, puentes, edificios, carreteras. En una repisa había una foto de una mujer elegante, rubia, con fecha al pie. 1945-2010. Su ex esposa, supuse, otro capítulo cerrado. ¿Café?, ofreció. Por favor. Nos sentamos en su estudio, rodeados de libros técnicos y plantas en macetas de barro. Roberto me observaba con una mezcla de curiosidad y aprehensión, como si yo fuera un emisario del pasado que venía a cobrar una cuenta olvidada. Saqué la postal. La puse sobre su escritorio, entre nosotros. Roberto la miró, y en ese instante, 81 años desaparecieron de su rostro. Se convirtió en el joven de 29 años que había ido a Playa Azul a tomar la decisión más difícil de su vida. Dios santo, susurró. La postal. ¿La recuerda? La he recordado cada día durante 52 años. Tomó la postal con manos que temblaban. La escribí en marzo del 71. Fui a la playa a pensar, a decidir. Estaba comprometido con Gabriela, la hija del socio principal de la empresa. Era una buena mujer, pero yo estaba enamorado de alguien más. Mercedes Galván. Roberto levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabe su nombre? Porque yo era su cartero. Le entregaba sus cartas durante años, y esta postal debió llegar a sus manos en 1971, pero por algún error del sistema, se quedó archivada. La encontré hace una semana, entre mis cosas. Vi cómo Roberto procesaba la información, cómo sus ojos se llenaban de algo que no era exactamente lágrimas, sino el peso líquido de 5 décadas de arrepentimiento. ¿La envié?, preguntó con voz ronca. No recuerdo haberla echado en el buzón. Recuerdo haberla escrito. Recuerdo haber llorado mientras la escribía, pero no recuerdo. Bebí demasiado esa noche. Al día siguiente volví a Monterrey y me casé con Gabriela 2 semanas después. La postal llegó al correo, pero sin dirección completa. Se perdió en el sistema. Hasta ahora. Roberto leyó las palabras que él mismo había escrito hacía medio siglo. Sus labios se movían en silencio, repitiendo frases que probablemente había repasado en su mente miles de veces. ¿Ella la leyó?, preguntó finalmente. ¿Mercedes la leyó? Sí. La encontré y se la entregué hace 3 días. ¿Y qué dijo? Ahí estaba la pregunta crucial, y yo tenía que ser honesto. Dijo que había seguido adelante con su vida, que tuvo una carrera exitosa, que fue feliz a su manera, pero también vi cómo miraba la postal, como si hubiera estado esperándola sin saberlo. Roberto cerró los ojos. Arruiné todo. Arruiné su vida y la mía. Me casé por obligación, por miedo a decepcionar a mi familia, por cobardía. Y Gabriela pagó el precio. Ella merecía a alguien que la amara completamente, y yo siempre tuve la mitad del corazón en otro lugar. Se divorciaron, observé, en 1988, 17 años después. 17 años en los que ambos fingimos que podíamos construir algo sobre una base de resignación. Abrió los ojos y me miró directamente. ¿Dónde está Mercedes ahora? Y ahí estaba. El momento de decidir si abría la puerta o la cerraba para siempre. Eso depende de usted, señor Salazar. ¿Qué es lo que realmente quiere? Roberto se quedó en silencio durante un largo minuto. Afuera, el sonido de un jardinero usando una podadora eléctrica llenaba el aire. La vida seguía su curso ordinario, ajena a las crisis existenciales de 2 ancianos sentados frente a una postal amarillenta. Quiero que ella sepa que no fue mi intención lastimarla, que cada palabra de esta postal es verdad. Que la amé entonces y que una parte de mí nunca dejó de amarla, incluso cuando traté de olvidar. ¿Y eso es todo? ¿Solo quiere que lo sepa? Roberto me miró con ojos cansados. Don Ramiro, tengo 81 años.
2 infartos en mi historial. Hijos que viven en otros estados y que apenas me llaman. ¿Qué más puedo querer? ¿Un final de cuento de hadas? Los cuentos de hadas son para los jóvenes. Los cuentos de hadas son para quien tiene el valor de escribirlos, respondí, levantándome. Piénselo, señor Salazar. Piense si 52 años de silencio son suficientes, o si tal vez es tiempo de escribir una nueva postal. Esta vez con dirección completa. Salí de su casa dejándolo con la postal entre las manos y una decisión pendiente. Esa noche, Lucía me encontró en el estudio, mirando por la ventana. ¿Ya fuiste a ver al tal Roberto?, preguntó con tono de reproche. Fui. Y ahora cada uno tiene que decidir qué hacer con las palabras que finalmente se entregaron. Lucía suspiró y me puso una mano en el hombro. Abuelo, a veces las historias no tienen final feliz. A veces solo tienen final. Lo sé, mija. Pero también sé que algunos finales merecen la oportunidad de reescribirse. Afuera, la ciudad se preparaba para la noche. Y en 2 casas separadas por kilómetros de distancia, 2 personas sostenían los hilos sueltos de una historia que había esperado 5 décadas para continuar. La pregunta era, ¿tendrían el valor de atar esos hilos? ¿O los dejarían colgando para siempre? Los siguientes días pasaron con una lentitud que solo conocen quienes esperan algo sin saber exactamente qué. Yo había hecho mi parte, entregar la postal, conectar los puntos, abrir la puerta. Ahora la decisión no era mía, pero los carteros viejos somos tercos, y yo no podía simplemente sentarme a esperar. El martes por la mañana, volví al departamento de Mercedes. Esta vez llevé conmigo un sobre manila viejo, de esos que usábamos en el correo para correspondencia oficial. Dentro había puesto algo que guardaba desde hacía años, una fotografía en blanco y negro de la calle Morelos en 1970, tomada durante las fiestas patrias. En la imagen se veía la casa de cantera rosa, y en el balcón, apenas distinguible, una figura femenina con el cabello recogido. Mercedes abrió la puerta con la misma elegancia de siempre, pero noté algo diferente en ella. Llevaba un vestido color lavanda que parecía nuevo, o al menos recién sacado del closet. Se había maquillado ligeramente. Había algo en su postura que no estaba la vez anterior. Anticipación. Don Ramiro, dijo con una sonrisa. No esperaba verlo tan pronto. Traje algo que pensé que podría gustarle. Le extendí el sobre. Mercedes lo abrió con cuidado y sacó la fotografía. Vi cómo sus ojos se iluminaban con reconocimiento. Dios mío, la casa, mi casa. Pasó los dedos suavemente sobre la imagen. Yo estoy ahí, ¿verdad? En el balcón. Sí, septiembre de 1970. Yo tomaba fotos de mis rutas. Era una manía. ¿Puedo quedarme con ella? Es suya. Mercedes me invitó a pasar. Esta vez había preparado té de manzanilla y había sacado un álbum de fotografías viejo. Lo abrió sobre la mesa y empezó a mostrarme imágenes de su juventud. Mercedes con sus alumnas, Mercedes recibiendo reconocimientos, Mercedes en viajes escolares. Pero lo que me llamó la atención fue una página en particular. Estaba vacía, con solo las esquinas de una foto arrancada y una fecha escrita a lápiz. Marzo 1968, Casino Municipal. Era una foto con Roberto, explicó sin que yo preguntara. La arranqué en 1971, cuando llegó la carta de su hermana. Pensé que sería más fácil olvidar si no tenía su imagen frente a mí. Sonrió con tristeza. Como si la memoria necesitara fotografías para funcionar. ¿Ha pensado en él desde que leyó la postal? Digo. Mercedes cerró el álbum despacio. No he pensado en otra cosa, don Ramiro. Y eso me asusta. Tengo 79 años. Pasé medio siglo construyendo una vida sin él. Y ahora, por una postal que llegó tarde, siento como si todo ese tiempo se desmoronara. O tal vez se está reconstruyendo. ¿Usted lo vio? La pregunta salió rápida, ansiosa. ¿Vio a Roberto? Asentí. Lo vi. ¿Y cómo está? Bien, solo,
Con muchos recuerdos y algunos arrepentimientos, Mercedes se quedó callada. Afuera, alguien practicaba piano en uno de los departamentos vecinos. Las notas de una sonata llenaban el aire con melancolía. Él preguntó por mí. Su voz era apenas un susurro. Preguntó dónde estaba. Preguntó si había leído la postal. Y preguntó si usted estaría dispuesta a verlo. Vi cómo Mercedes llevaba una mano al pecho, como si necesitara sostener su corazón en su lugar. No sé si puedo, don Ramiro. No sé si soy lo suficientemente valiente. El valor no es la ausencia de miedo, respondí, repitiendo algo que mi difunta esposa solía decirme. Es hacer las cosas a pesar del miedo. Mercedes se levantó y caminó hacia la ventana. La luz de la tarde la envolvía, creando un halo dorado alrededor de su cabello blanco. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, dijo sin voltear. No es que se haya casado con otra. No es que hayan pasado 50 años. Es que yo también he envejecido. Y tengo miedo de que él me vea y se decepcione. De que busque en mí a la mujer de 27 años y solo encuentre a una anciana de 79. Él también tiene 81 años, Mercedes. Y créame, no está buscando a la joven del balcón. Está buscando a la mujer que nunca olvidó. Mercedes se volvió hacia mí con los ojos húmedos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se supone que uno se reencuentra con alguien después de tanto tiempo? Y ahí fue cuando tuve una idea. ¿Recuerda el casino municipal?, pregunté. ¿Dónde se conocieron? Lo demolieron hace 20 años. Ahora es un estacionamiento. ¿Y la playa? ¿Playa Azul? Mercedes asintió despacio. Sigue ahí. La visitamos una vez, Roberto y yo, en el verano del 69. Fue uno de los días más felices de mi vida. Entonces ese es el lugar. Durante los siguientes días, ayudé a Mercedes a prepararse para un viaje que había esperado 50 años. No fue fácil. Sus sobrinos, cuando se enteraron, reaccionaron con incredulidad y preocupación. «Tía, ¿estás segura de esto?», le preguntó Daniela, su sobrina mayor, durante una videollamada que yo presencié. «No conoces a ese hombre. Han pasado décadas. ¿Y si es un fraude? ¿Y si te quiere robar?». «Daniela, tengo 79 años y una pensión modesta. No hay nada que robar excepto recuerdos. Pero el viaje, tu salud, el doctor dijo que no deberías viajar sola. No voy sola. Don Ramiro me acompaña». Y así fue como terminé planeando un viaje a Playa Azul con una mujer de 79 años, para reunirla con un hombre de 81. Lucía casi se desmaya cuando se lo conté. «Abuelo, no puedes estar hablando en serio. Tú tienes presión alta. Ella es una desconocida, y ese tal Roberto podría ser cualquier cosa. Es un ingeniero jubilado que cometió un error hace 50 años y quiere enmendarlo. O es un viejo verde que busca aprovecharse de una anciana vulnerable. Mercedes no es vulnerable, mija. Es una mujer fuerte que merece una segunda oportunidad». Al final, Lucía cedió con una condición. Ella nos acompañaría. Alguien tiene que cuidar que ustedes tres no terminen perdidos en la carretera o algo peor. También tuve que hablar con Roberto. Fui a su casa un jueves por la tarde y lo encontré en el jardín, podando rosales con una concentración casi científica. «Mercedes acepta encontrarse con usted», le dije sin preámbulos. Roberto dejó caer las tijeras de podar. Su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, alegría, terror, esperanza. «¿Cuándo? ¿Dónde?» «Playa Azul. El próximo sábado. Hay un pequeño hotel frente a la playa, el mismo que aparece al fondo de su postal. Nos quedaremos ahí». «¿Nos?» «Mercedes, mi nieta y yo. Vamos los tres. Usted puede ir solo o con quien guste, pero será en territorio neutral, sin presiones, sin expectativas más allá de una conversación que esperó 52 años. Roberto asintió lentamente. ¿Ella quiere verme? ¿De verdad? Tiene tanto miedo como usted. Pero sí, quiere verlo. Esa noche, Roberto me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente, más joven. «Don Ramiro, no he podido dormir. ¿Qué le digo?
¿Cómo empiezo? Hola, Mercedes. Perdón por arruinar tu vida hace 50 años. Me reí. Tal vez empiece por, hola, Mercedes. Sigues siendo hermosa. Las mujeres siempre aprecian eso. ¿Y si ella me odia? ¿Y si solo viene para decirme en persona todo lo que no pudo decir por carta? Entonces lo escucha, y se disculpa, y deja que el perdón haga su trabajo. El viernes antes del viaje, ayudé a Mercedes a empacar. Fue un proceso lento, lleno de pausas y decisiones difíciles. ¿Qué ropa llevar? ¿El vestido azul marino o el de flores? ¿Los aretes de perlas o los de plata? Es ridículo, dijo en un momento, sentándose en su cama rodeada de ropa. Tengo 79 años y estoy actuando como una adolescente antes de su primera cita. El corazón no tiene edad, Mercedes. Solo tiene memoria. Finalmente eligió un vestido sencillo color marfil, un sombrero de paja de ala ancha y un chal tejido que había pertenecido a su madre. Mi madre me decía siempre, Mercedes, cuando un amor es verdadero, el tiempo no lo destruye, solo lo pone a prueba. Sonrió con los ojos húmedos. 52 años es una prueba bastante larga, ¿no cree? La noche antes del viaje, yo también tuve problemas para dormir. Lucía entró a mi cuarto y se sentó al borde de la cama. Abuelo, ¿realmente crees que esto va a funcionar? ¿Qué dos personas pueden reencontrarse después de tanto tiempo y sentir lo mismo? No sé si sentirán lo mismo, mija, pero sé que merecen la oportunidad de averiguarlo. Porque si no lo hacen, pasarán el resto de sus vidas preguntándose, ¿qué hubiera pasado si? ¿Y si termina en decepción? ¿Y si se dan cuenta de que lo que sentían ya no existe? Entonces al menos tendrán certeza. Y la certeza, aunque duela, es mejor que vivir en el limbo del tal vez. El sábado por la mañana, muy temprano, recogimos a Mercedes en su departamento. Llevaba una maleta pequeña y sostenía la postal amarillenta dentro de un sobre de plástico transparente, protegiéndola como un talismán. Lucía manejaba, yo iba de copiloto, y Mercedes en el asiento trasero. Durante las primeras horas del viaje, nadie habló mucho. El paisaje cambiaba lentamente. La ciudad quedaba atrás, dando paso a campos verdes, pueblos pequeños, carreteras sinuosas. ¿Puede el corazón envejecer para el amor? Preguntó Mercedes de repente, mirando por la ventana. ¿O solo aprende a amarlo diferente? Ninguno tenía una respuesta, pero íbamos camino a descubrirla. El Hotel Mar y Arena no había cambiado mucho en 50 años. Seguía siendo un edificio blanco de 2 pisos con balcones de madera pintados de azul y una vista directa a la playa. Las bugambilias trepaban por las paredes laterales, y el letrero de neón, que ya no funcionaba, aún declaraba en letras desvanecidas: Bienvenidos al paraíso. Llegamos al mediodía. El sol caía vertical sobre la arena, y el mar tenía ese color turquesa brillante que solo existe en las costas del Pacífico mexicano. El olor a sal y pescado frito llenaba el aire, mezclado con el aroma dulce de los cocos que vendían en la playa. Mercedes bajó del auto despacio, sosteniéndose del brazo de Lucía. Se quedó parada frente al hotel durante un largo minuto, mirándolo como si fuera un espejismo que pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Es el mismo», murmuró, «exactamente el mismo». «¿Estuviste aquí con él?», preguntó Lucía con suavidad. «Una vez, en julio del 69. Vinimos por un fin de semana. Roberto me trajo en su Volkswagen azul. Tardamos 8 horas porque la carretera era terrible». Sonrió con los ojos cerrados, viajando en el tiempo. Bailamos en el patio del hotel. Había una sinfonola que tocaba boleros, y el mar sonaba como música de fondo. Mientras Mercedes se registraba en recepción, yo revisé mi reloj. Roberto había dicho que llegaría alrededor de las 2 de la tarde. Teníamos tiempo para instalarnos, para que Mercedes se preparara. Pero cuando entramos al lobby del hotel, lo vimos. Roberto Salazar estaba sentado en uno de los sillones de mimbre, mirando hacia la playa a través de los ventanales. Vestía pantalones de lino beige y una guayabera blanca.
Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y la postura de alguien que ha estado esperando durante horas, o tal vez décadas. Mercedes se detuvo en seco. Pude sentir cómo su mano apretaba mi brazo con fuerza. «Es él», susurró. «Dios mío, es él». Roberto debió sentir nuestra presencia porque volteó, y cuando sus ojos encontraron a Mercedes, el tiempo hizo algo extraño. Se detuvo y se aceleró simultáneamente. 52 años desaparecieron del lobby del Hotel Mar y Arena. Roberto se levantó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Mercedes seguía inmóvil, sosteniendo mi brazo como si fuera el único ancla a la realidad. «Hola, Mercedes», dijo Roberto. Su voz temblaba ligeramente. «Hola, Roberto». Y con esas dos palabras simples, medio siglo de silencio comenzó a desmoronarse. Lucía, con su sensatez práctica de enfermera, rompió el momento. «¿Por qué no vamos todos a tomar algo? Hay una terraza muy linda con vista al mar». Nos sentamos en una mesa bajo una palapa, donde el viento marino movía las cortinas de tela blanca. Un mesero joven nos trajo agua de coco y ceviche. Nadie comió nada. Mercedes y Roberto se miraban como si estuvieran leyendo libros que habían dejado incompletos hacía demasiado tiempo. «Te ves bien», dijo finalmente Roberto. «El tiempo te ha tratado con amabilidad». Mercedes soltó una risa corta, casi amarga. «No mientas, Roberto. Tengo 79 años y se nota cada uno de ellos». «Tienes 79 años y sigues siendo la mujer más hermosa que he conocido». Vi cómo Mercedes bajaba la mirada, ruborizándose como una jovencita. Lucía me miró de reojo, como diciendo, «Esto es surreal». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que tienen tanto que decir que no saben por dónde empezar. «Leí la postal», dijo Mercedes finalmente. «La leí 100 veces en los últimos días. Lo siento, siento todo. Siento haber sido un cobarde. Siento haberme casado con Gabriela. Siento los 50 años que te robé». «No me robaste nada, Roberto. Yo elegí mi vida. Tuve una carrera maravillosa, alumnos que me quisieron, una familia que me apoyó. No fui una víctima. ¿Pero fuiste feliz?». Mercedes tardó en responder. El mar seguía su danza eterna. Las olas rompían en la orilla con ritmo hipnótico. Las gaviotas dibujaban círculos en el cielo. Fui, completa, excepto en un lugar pequeño aquí. Puso una mano sobre su corazón. Un lugar con forma de pregunta que nunca pude responder. Roberto extendió su mano sobre la mesa, sin tocarla, solo ofreciéndola. Mercedes la miró durante un largo momento antes de tomar la decisión de tomarla. Sus dedos se entrelazaron despacio, con la torpeza y la ternura de dos personas que alguna vez supieron todos los contornos del otro, pero que ahora tenían que redescubrirse. «Sigue siendo zurda», observó Roberto con una sonrisa. «Y tú sigues usando ese reloj», respondió Mercedes, señalando el viejo Omega que él llevaba en la muñeca. «Me lo regalaste en mi cumpleaños del 69. Nunca pude deshacerme de él». «Yo tampoco pude deshacerme de la pulsera que tú me regalaste. Está en una caja de seguridad en mi casa. Nunca tuve el valor de usarla después de que terminó todo». Lucía y yo nos convertimos en fantasmas voluntarios. Nos levantamos discretamente y los dejamos solos, caminando hacia la playa donde el ruido del mar ahogaba cualquier necesidad de llenar el silencio con palabras innecesarias. «Son como dos adolescentes», murmuró Lucía, quitándose los zapatos para caminar sobre la arena. «Son dos personas que nunca tuvieron la oportunidad de despedirse, y ahora tal vez están encontrando la manera de volver a saludarse». Caminamos durante 1 hora. Cuando regresamos, Mercedes y Roberto seguían en la terraza, pero algo había cambiado. Estaban más cerca, las manos todavía entrelazadas, las cabezas inclinadas en conversación íntima. De vez en cuando, uno de los dos reía, y ese sonido era como campanas después de una tormenta larga. Esa noche, cenamos los 4 en el pequeño restaurante del hotel. El dueño,
Un señor de unos 60 años llamado Esteban reconoció a Roberto. «Don Roberto, no puedo creerlo. ¿Cuántos años han pasado?» «Demasiados, Esteban. ¿Tu padre sigue siendo el dueño?» «Murió hace 10 años. Ahora yo manejo el hotel. Pero recuerdo cuando usted venía. Siempre pedía el mismo pescado zarandeado». Miró a Mercedes con curiosidad. «¿Y la señorita es...?» «La razón por la que volví», respondió Roberto con simplicidad. Esteban sonrió con complicidad y desapareció en la cocina. Regresó con una botella de vino de la casa. Cortesía de la gerencia, para celebrar los regresos que valen la pena. Durante la cena, Roberto y Mercedes compartieron historias. Ella le contó sobre sus años como directora, sobre los alumnos que la buscaban décadas después para agradecerle. Él le habló de los puentes que construyó, las carreteras que diseñó, los proyectos que lo mantuvieron despierto durante noches enteras. Pero también hablaron de las pérdidas, amigos muertos, padres enterrados, sueños abandonados en cajones polvorientos. «¿Tuviste hijos?», preguntó Mercedes en un momento. 3. 2 viven en Estados Unidos, una en Guadalajara. Nos hablamos por teléfono en Navidad y cumpleaños. Somos corteses, pero no cercanos. Creo que nunca les perdoné que no fueran tuyos». Lo dijo sin dramatismo, solo como quien enuncia un hecho geológico. «¿Y tú?». «No, nunca me casé, nunca tuve hijos propios, pero crié a 2 generaciones de alumnos, y ayudé a mi hermana con sus hijos cuando ella enfermó. No me faltó amor en la vida, Roberto, solo me faltó esto», señaló el espacio entre ellos. «Esta conversación». Después de la cena, caminamos por la playa. La luna llena colgaba sobre el océano como un faro celestial, pintando el agua de plata. Lucía y yo nos quedamos atrás, dándoles espacio, mientras Mercedes y Roberto caminaban junto a la orilla. Los vi detenerse frente al agua. Roberto señaló algo en la distancia, probablemente recordando algún detalle del pasado. Mercedes se quitó el chal y dejó que el viento marino despeinara su cabello blanco. Y por un momento, bajo la luz de la luna, pude ver a los jóvenes que fueron. Ella de 27 años, él de 29, con todo un futuro por delante y ninguna certeza de cómo terminarlo. «Sigues llegando tarde», dijo Mercedes de repente, y su voz llegó hasta nosotros llevada por el viento. 52 años tarde, Roberto soltó una carcajada. Algunos viajes tardan más que otros. Pero entonces pasó algo inesperado. Roberto sacó algo de su bolsillo. Era otro sobre, amarillento, del mismo papel que la postal. Lo sostuvo entre ellos como quien ofrece una disculpa o una explicación. «Hay algo que necesitas saber», dijo con voz seria. «Algo que nunca te dije porque fui un cobarde. Y si vamos a hacer esto, si vamos a intentar recuperar algo del tiempo perdido, necesitas saberlo todo». Mercedes tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» «Es la carta que mi hermana te envió en 1971. La carta que te decía que yo me casaba con Gabriela». «Ya la leí, Roberto. Ya sé lo que decía». «No, no sabes, porque la carta que tú leíste fue escrita por mi madre. Mi hermana nunca la escribió. Yo nunca le pedí que lo hiciera». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el mar pareció dejar de hacer ruido. «¿Qué?». Mercedes apenas pudo articular la palabra. «Mi madre interceptó tu última carta, la que me escribiste preguntándome si volvería para tu cumpleaños. Y ella, con su letra perfecta, te escribió de vuelta haciéndose pasar por mi hermana. Te dijo que yo me casaba, que había elegido mi camino, que no me buscaras más». Vi cómo Mercedes se tambaleaba. Lucía corrió hacia ella, pero Roberto la sostuvo primero. «Yo no supe nada hasta años después», continuó Roberto con voz rota. «Para cuando me enteré, ya llevaba 5 años casado. Mi hermana me lo confesó en su lecho de muerte. Me dio esta carta, la verdadera carta que tú escribiste. Mi madre la había guardado, y cuando mi hermana la encontró entre sus cosas, supo la verdad.
Mercedes abrió el sobre con dedos temblorosos. Sacó una hoja de papel con su propia letra juvenil, escrita en tinta verde. La leyó en silencio, y vi cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Yo te pregunté si todavía me amabas, susurró. Te dije que estaba dispuesta a esperar, que no me importaba el tiempo o la distancia, y pensé que tú habías elegido no responder, que tu silencio era tu respuesta. Y yo pensé que tu silencio era tu despedida, que habías decidido seguir adelante sin mí. Por eso escribí esa postal borracho en Playa Azul, porque pensé que eras inalcanzable, que me habías olvidado. Mercedes cayó de rodillas en la arena. Roberto se arrodilló junto a ella. Lucía y yo nos acercamos, pero nos detuvimos a unos metros de distancia. Esto era de ellos, solo de ellos. 52 años, lloró Mercedes. 52 años de mi vida construidos sobre una mentira. No fue una mentira, dijo Roberto, tomando su rostro entre las manos. Tu vida fue real, tus logros fueron reales, el amor que diste a tus alumnos fue real. Solo nos robaron la oportunidad de elegir. ¿Por qué? ¿Por qué tu madre haría algo así? Porque Gabriela era de la familia correcta. Porque mi madre quería que yo ascendiera socialmente. Porque tú eras demasiado independiente, demasiado libre. Y mi madre no podía controlar eso. Mercedes sollozaba en sus brazos, y Roberto lloraba con ella. 52 años de dolor concentrados en ese momento, en esa playa, bajo esa luna que había visto pasar demasiadas vidas incompletas. Lucía me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudo hacer eso su madre? ¿Cómo pudo destrozar 2 vidas así? Porque creía que estaba protegiendo a su hijo, respondí. Las peores crueldades siempre se justifican con amor. Pasó media hora antes de que Mercedes y Roberto se levantaran de la arena. Venían tomados de la mano, con los rostros marcados por el llanto pero también por algo parecido a la liberación, como si esa revelación, por dolorosa que fuera, finalmente hubiera desenredado un nudo que llevaban 50 años apretándose. Regresamos al hotel en silencio. En el lobby, Roberto se detuvo. Mercedes, sé que esto no borra nada. Sé que no puedo devolverte los años que nos robaron, pero quiero que sepas algo. Cada día de estos 52 años, pensé en ti. Cada puente que construí llevaba tu nombre en algún rincón de los planos. Cada vez que veía el mar, recordaba Playa Azul y ese momento en que decidí ser cobarde. No fuiste cobarde, dijo Mercedes con firmeza. Fuiste víctima. Los dos lo fuimos. Entonces déjame intentar algo ahora, algo que debí hacer hace medio siglo. Roberto sacó de su bolsillo una postal en blanco. Una postal nueva, comprada probablemente en alguna tienda de souvenirs del camino. Escríbeme todo lo que no pudiste decirme en estos años, y yo te escribiré a ti. Y esta vez, prometo que las cartas llegarán a su destino. Mercedes tomó la postal y la sostuvo contra su pecho. ¿Y después qué, Roberto? ¿Después de las cartas? Después veremos. Tal vez sea muy tarde para nosotros. Tal vez solo necesitábamos cerrar este capítulo. O tal vez... Se detuvo, como si temiera continuar. O tal vez qué. O tal vez todavía nos queda tiempo para escribir un final diferente. Esa noche, ninguno de los 4 pudo dormir. Yo escuchaba a Lucía moverse en la habitación contigua. Desde el balcón, veía las luces de las otras habitaciones, la de Mercedes, la de Roberto, ambos probablemente despiertos, procesando la verdad que había esperado 52 años para revelarse. A las 3 de la madrugada, vi una figura salir al patio del hotel. Era Mercedes, con una bata blanca, caminando descalza hacia la playa. Minutos después, otra figura la siguió, Roberto. Los observé desde mi balcón mientras se sentaban en la arena, uno al lado del otro, mirando el océano bajo las estrellas. No se tocaban, pero estaban lo suficientemente cerca como para que sus sombras se fusionaran en una sola. Y ahí, en esa playa que había sido testigo de su juventud y ahora lo era de su vejez,
Dos personas comenzaron a redescubrir lo que significaba estar juntos sin las mentiras que los habían separado. Las palabras que se dijeron esa noche se las llevó el viento. Pero fuera lo que fuera, algo cambió. Porque cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa, los vi tomarse de la mano, y vi a Mercedes apoyar su cabeza en el hombro de Roberto, y vi a Roberto besar suavemente su cabello blanco. 52 años tarde, pero finalmente juntos. El domingo amaneció con una claridad que dolía en los ojos. El sol rebotaba en el agua con intensidad de faro, y el aire tenía esa calidad cristalina de los días después de las tormentas emocionales. Mercedes y Roberto se reunieron con nosotros para desayunar en la terraza del hotel. Ambos lucían cansados pero más livianos, como si hubieran dejado 50 kilos de equipaje en la playa durante la noche. «Hemos tomado una decisión», anunció Mercedes mientras Lucía servía café. Tenía esa voz firme de directora de escuela, la voz de alguien que ha evaluado todas las variables y ha llegado a una conclusión. Vamos a escribir nuestras historias, todo lo que no pudimos decirnos, y después veremos. Roberto asintió. Tenía la postal en blanco frente a él, junto a una pluma fuente antigua. Empezaré aquí, ahora, frente al mismo mar donde escribí la primera. ¿Y tú?, le pregunté a Mercedes. Yo también. Tengo 52 años de palabras acumuladas. Es hora de que encuentren papel. Lucía y yo los dejamos solos en la terraza. Pasamos el día explorando el pueblo, el mercado local con sus puestos de pescado fresco, la iglesia pequeña con sus vitrales descoloridos, el malecón donde familias enteras venían a escapar del calor. Pero mis pensamientos estaban con ellos. Dos personas sentadas frente al mar, escribiendo las palabras que el tiempo había congelado. Regresamos al hotel al atardecer. Mercedes y Roberto seguían ahí, aunque ahora en diferentes mesas. Cada uno escribía en su propia postal, con la concentración de estudiantes en un examen final. A su alrededor había servilletas de papel llenas de palabras tachadas, intentos fallidos de capturar medio siglo en un rectángulo de cartulina. «Es más difícil de lo que pensaba», admitió Roberto cuando me acerqué. «¿Cómo resumo toda una vida en el espacio de una postal?» «No tienes que resumir», le dije. «Solo tienes que escribir la verdad». Mercedes levantó la vista de su postal. Tenía lágrimas en las mejillas, pero sonreía. «Don Ramiro, ¿cómo le hacía usted? ¿Cómo entregaba correspondencia sabiendo que cada carta podría cambiar una vida?» Nunca pensé en eso. Solo pensaba en hacer bien mi trabajo, en llamar a la puerta correcta, en entregar al destinatario correcto. El contenido no era mi responsabilidad. «Pero esta vez sí lo es», dijo Roberto. «Esta vez usted es parte de la historia». Tenía razón. Yo no era solo el mensajero. Era el hilo que había conectado estas dos vidas, el puente entre el pasado y el presente. A las 7 de la noche, ambos terminaron. Las postales descansaban boca abajo sobre sus respectivas mesas, selladas con la tinta todavía húmeda de confesiones recién escritas. «¿Las intercambiamos ahora?», preguntó Mercedes con voz temblorosa. «No», respondió Roberto. «Las leemos juntos, en la playa, donde todo empezó y donde, tal vez, todo pueda volver a comenzar». Bajamos los 4 a la playa cuando el sol empezaba a descender. El cielo se había transformado en un lienzo de colores, naranja, rosa, púrpura, todos mezclándose en el horizonte donde el mar besaba el cielo. Nos sentamos en la arena, formando un pequeño círculo, Mercedes y Roberto en el centro, Lucía y yo a los lados, como testigos de algo sagrado. «Tú primero», dijo Roberto, extendiendo su postal hacia Mercedes. Ella la tomó con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. «Mercedes, hace 52 años escribí una postal que nunca debió perderse. Hoy escribo otra que tampoco debería llegar, porque es demasiado tarde, porque somos demasiado viejos,
porque la vida ya nos dio sus respuestas. Pero la escribo de todas formas, porque las palabras no caducan, solo esperan su momento. Tú fuiste mi primer amor y mi último pensamiento cada noche durante medio siglo. Me casé con una buena mujer, pero nunca pude darle mi corazón completo. Construí puentes y carreteras por todo el país, pero nunca pude construir el camino de regreso hacia ti. Ahora sé la verdad, que no fui yo quien te abandonó, sino la cobardía de mi madre quien nos separó. Y aunque ese conocimiento no borra el dolor, tal vez explica el vacío que ambos cargamos. No vengo a pedirte que me perdones. Vengo a decirte que te amo, que siempre te amé, y que si hay algo de tiempo que nos queda, quiero pasarlo aprendiendo a amarte en voz alta, no en silencio. Ya he sido cobarde suficiente. Ya he callado suficiente. Esta postal tiene dirección, tiene remitente, y tiene la verdad que debí escribir hace 52 años. Eres tú. Siempre fuiste tú. Eternamente tuyo. Roberto. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el mar se atrevía a hacer ruido. Mercedes sostenía la postal contra su pecho, llorando sin sonido. Roberto tenía los ojos cerrados, las manos apretadas sobre las rodillas, esperando. Finalmente, Mercedes levantó su propia postal. Su voz temblaba tanto que apenas podía articular las palabras. Roberto, durante 52 años te odié y te amé en igual medida. Te maldije por abandonarme y te bendije por haberme conocido. Construí una vida sin ti que fue completa pero nunca llena. Enseñé a cientos de niños sobre las capitales del mundo, pero nunca pude enseñarle a mi corazón a olvidar la capital de mi juventud. Tú. Cuando don Ramiro me entregó tu postal, mi primer impulso fue romperla, porque tengo 79 años y ya no tengo tiempo para fantasías. Pero entonces la leí, y volví a leerla. Y entendí que algunas historias no terminan cuando deberían, sino cuando deben. Ahora sé que fuimos víctimas de una mentira, y aunque eso no borra el tiempo perdido, me libera de la amargura que cargué como un rosario de cuentas negras. No sé qué somos ahora, Roberto. No sé si somos amantes que se reencuentran, o desconocidos que comparten un pasado. Pero sé esto, que quiero averiguarlo, que quiero pasar el tiempo que nos queda no preguntándome qué hubiera pasado, sino descubriendo qué puede pasar. Las palabras no caducan. Solo esperan su momento, y creo que nuestro momento es ahora. No hace 52 años, cuando éramos jóvenes e inexpertos, sino ahora, cuando somos viejos y sabios. Ahora, cuando entendemos el valor de lo que casi perdimos. Esta postal también tiene dirección, también tiene remitente, y también tiene la verdad. Te amo, todavía, de nuevo, para siempre, tuya, Mercedes. Roberto abrió los ojos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, brillando bajo la luz dorada del atardecer. Se miraron. Y en esa mirada había 52 años de preguntas y una sola respuesta. Roberto extendió su mano. Mercedes la tomó. Y ahí, en la arena de Playa Azul, bajo un cielo que se despedía del día, dos personas de 81 y 79 años se besaron por primera vez en más de medio siglo. No fue un beso de película. No fue perfecto ni cinematográfico. Fue torpe y húmedo por las lágrimas, y sus labios temblaban tanto que apenas se encontraban. Pero fue real, y fue suyo. Lucía sollozaba abiertamente a mi lado. Yo también tenía los ojos húmedos, aunque intentaba disimular, limpiándome con el dorso de la mano. Las palabras no caducan, murmuré para mí mismo. Solo esperan su momento. Cuando finalmente se separaron, Mercedes y Roberto se quedaron con las frentes juntas, respirando el mismo aire, sosteniendo las postales como certificados de una verdad que había tardado 52 años en legalizarse. ¿Y ahora qué?, preguntó Mercedes con una risa que era mitad llanto. Ahora escribimos el resto, respondió Roberto. Un día a la vez, una carta a la vez, una verdad a la vez. ¿Aunque seamos viejos?
Especialmente porque somos viejos, porque ya no tenemos tiempo para mentiras. Esa noche, los 4 cenamos en el restaurante del hotel. Esteban, el dueño, puso música de boleros. Roberto invitó a Mercedes a bailar, y ella aceptó con una timidez que la hacía verse de 20 y tantos en lugar de 70 y tantos. Los vi moverse despacio entre las mesas, torpemente al principio, sus cuerpos recordando pasos olvidados. Roberto pisó a Mercedes 2 veces. Ella se rió, él se disculpó, y siguieron bailando. Hubo una vez, cantaba la sinfonola, que fui feliz, tan feliz. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro. Hiciste algo increíble, abuelo. Solo entregué una carta. No, entregaste una segunda oportunidad, y eso vale más que todas las cartas del mundo. Observamos a Mercedes y Roberto bailar bajo las luces de colores de la terraza. Otros comensales se habían dado cuenta y los miraban con sonrisas cómplices. Una pareja mayor siempre conmueve, pero una pareja mayor redescubriéndose es algo mágico. La canción terminó. Roberto besó la mano de Mercedes con una galantería de otra época. Ella hizo una reverencia teatral, y regresaron a la mesa tomados de la mano, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Decidimos algo, anunció Mercedes mientras se sentaba. Miró a Roberto, quien asintió para que continuara. No vamos a apresurarnos, no vamos a fingir que podemos recuperar 50 años en unos meses, pero vamos a intentarlo, vamos a escribirnos, vamos a visitarnos, vamos a conocernos nuevamente, como si fuéramos extraños que comparten un pasado, y vamos a firmar una postal juntos, agregó Roberto, sacando una postal en blanco nueva. Ahora, aquí, con dirección completa. Pidió prestada mi pluma. Entre los dos escribieron en la postal nueva, turnándose para cada palabra. Estimado destino, nos tomaste 52 años encontrarnos, pero finalmente lo logramos. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Firmado en Playa Azul, con amor y esperanza. Mercedes y Roberto. En la línea de destinatario escribieron, para nosotros mismos, para recordar, y en la esquina donde va la dirección, pusieron, el futuro. Donde quiera que nos lleve. Roberto me extendió la postal. Don Ramiro, ¿nos haría el honor de guardar esto, como testimonio, como prueba de que algunas historias sí tienen finales felices, aunque tarden medio siglo en escribirse? Tomé la postal con reverencia. Era liviana, solo papel y tinta, pero pesaba como todas las esperanzas del mundo. Será un honor, respondí. Esa noche, antes de dormir, guardé las 3 postales juntas en un sobre. La original de Roberto que nunca llegó, y las 2 nuevas que Mercedes y Roberto habían escrito y leído en la playa. 3 momentos del tiempo capturados en cartulina. Pasado, presente y futuro. Y mientras las guardaba, pensé en todas las cartas que había entregado en mi vida. Miles, tal vez cientos de miles, pero ninguna tan importante como estas 3, porque estas 3 habían cambiado el final de una historia que parecía escrita en piedra, y habían demostrado que las palabras, cuando finalmente llegan a su destino, tienen el poder de reescribir incluso el pasado. Regresamos a la ciudad el lunes por la tarde. El viaje de vuelta fue completamente diferente al de ida. Mercedes y Roberto venían en el asiento trasero, ella recargada en su hombro, ambos dormitando con los dedos entrelazados. Lucía manejaba en silencio, y yo miraba el paisaje pasar por la ventana. ¿En qué piensas, abuelo?, preguntó Lucía en un momento. En que pasé 40 años entregando correspondencia, y la carta más importante de mi vida llegó 50 años tarde. Pero llegó. Sí, llegó. Los dejamos primero en la casa de Roberto. Mercedes había decidido quedarse ahí unos días, con la aprobación sorpresivamente rápida de sus sobrinos que, después de la videollamada donde ella les explicó todo con la firmeza de una directora de escuela, no tuvieron más opción que apoyarla. ¿Estarán bien?, preguntó Lucía mientras nos alejábamos. Estarán perfectos. Tienen 52 años de conversación pendiente.
Durante las siguientes semanas, me convertí en su cartero no oficial. Roberto me llamaba cada 3 días. Don Ramiro, ¿podría pasar por una carta? Y yo iba. Recogía el sobre color crema con esa letra angular que ahora reconocía incluso en sueños, y lo llevaba a casa de Mercedes. Ella me recibía con té y galletas, me daba otra carta para Roberto, y yo completaba el circuito. ¿Por qué no usan mensajes de texto?, preguntó Lucía una noche, exasperada con mi ir y venir. Porque las palabras escritas en papel tienen peso, tienen olor, tienen permanencia. Un mensaje de texto se evapora. Una carta se guarda para siempre. En octubre, 2 meses después de Playa Azul, Roberto me llamó con una petición especial. Don Ramiro, necesito su ayuda con algo importante. Fui a su casa esa tarde. Lo encontré en el jardín, podando rosales con esa precisión de ingeniero. Voy a pedirle a Mercedes que se case conmigo. Anunció sin preámbulos, como quien anuncia una decisión de construcción. Sé que suena ridículo a nuestra edad. Sé que mucha gente dirá que es innecesario. Pero pasé 52 años sin poder hacer esto correctamente, y no voy a morir sin haber intentado hacerlo bien. ¿Y qué necesitas de mí? Necesito que sea mi testigo. Usted fue quien entregó la carta que nos reunió. Usted cerró el círculo. Sería un honor que estuviera ahí cuando lo sellemos oficialmente. No pude hablar. Solo asentí con la cabeza, con los ojos húmedos y la garganta apretada. Roberto sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo sencillo, una banda de oro con una piedra pequeña color turquesa, del mismo color del mar de Playa Azul. Era de mi abuela, la única persona en mi familia que apoyó mi relación con Mercedes cuando éramos jóvenes. Ella me dijo una vez: Roberto, si algún día encuentras a esa chica otra vez, dale esto. Es el color de la esperanza. Y yo le dije: abuela, ya la perdí. Y ella respondió: los amores verdaderos nunca se pierden. Solo se extravían temporalmente. Tu abuela era sabia. Lo era. Murió en 1985, sin saber que yo algún día volvería a encontrar a Mercedes. Pero guardé el anillo. Durante todos estos años, guardé el anillo. La propuesta sucedió un sábado por la tarde, en el jardín de la casa de Roberto. Él había transformado el espacio en algo mágico. Luces colgantes entre los árboles, flores por todas partes, una mesa pequeña con 2 sillas y una postal enmarcada sobre el mantel. La original, la que había tardado 52 años en llegar. Mercedes llegó sin saber lo que Roberto había planeado. Pensaba que era solo otra de sus tardes de té y conversación. Llevaba un vestido color lavanda y el cabello recogido en ese estilo que nunca había abandonado. Lucía y yo estábamos escondidos detrás de la ventana del estudio, como espías ancianos observando la escena. Roberto nos había pedido que estuviéramos ahí, testigos silenciosos de un momento que había esperado medio siglo. Roberto la recibió en el jardín. Le ofreció su brazo, la guió hasta la mesa, le sirvió té como había hecho docenas de veces en las últimas semanas. Pero esta vez, después del té, se arrodilló frente a ella. Mercedes se llevó las manos a la boca, los ojos instantáneamente húmedos. Mercedes Galván, dijo Roberto con voz clara y firme. Hace 52 años cometí el peor error de mi vida cuando no tuve el valor de luchar por ti. Pasé medio siglo construyendo puentes de concreto porque no pude construir el puente de regreso a tu corazón. Pero ahora, gracias a don Ramiro y a una postal que se negó a rendirse, tengo una segunda oportunidad, y no voy a desperdiciarla. Sacó la cajita con el anillo. Mercedes lloraba abiertamente ahora. No te prometo décadas porque no tenemos décadas. No te prometo perfección porque somos viejos e imperfectos. Pero te prometo cada día que me quede. Te prometo cartas escritas a mano. Te prometo bailes lentos en la sala. Te prometo que cada vez que vea el mar, pensaré en Playa Azul y en el momento en que finalmente tuvimos el valor de decirnos la verdad. Roberto abrió la caja. El anillo brilló bajo la luz de la tarde. Mercedes, ¿te casarías conmigo?
¿Me darías el honor de pasar el resto de nuestro tiempo juntos, oficialmente, sin secretos, sin mentiras, sin postales perdidas? Mercedes se deslizó de su silla y se arrodilló frente a él, ambos en el suelo del jardín como adolescentes torpes. Sí, sollozó. Sí, sí, 1000 veces sí. Roberto le puso el anillo con manos temblorosas. Le quedaba perfecto, como si hubiera estado esperando 52 años exactamente por ese dedo. Se besaron ahí, arrodillados en el jardín, con las rodillas protestando y las espaldas quejándose, pero con los corazones más ligeros que en décadas. Lucía lloraba a mi lado, yo también. 2 enfermeras emocionales presenciando el milagro de 2 personas que se negaron a aceptar que era demasiado tarde. La boda fue pequeña, íntima, perfecta. Se casaron en noviembre, en una capilla antigua cerca de donde había estado la casa de cantera rosa, donde Mercedes vivió de joven. Solo asistimos 20 personas. Los hijos de Roberto que volaron desde Estados Unidos y Guadalajara. Los sobrinos de Mercedes. Algunos amigos cercanos. Y mis compañeros carteros del café postal que querían presenciar el final de la historia que yo les había contado. Mercedes llevaba un traje color marfil. Simple, pero elegante. Roberto usaba su mejor traje gris y corbata azul. Ambos caminaron juntos hacia el altar, sin necesidad de que nadie los entregara, porque ellos mismos habían hecho el viaje de regreso, el uno hacia el otro. El cura, un hombre joven que no entendía completamente la historia pero que la respetaba, mantuvo la ceremonia breve. El amor no tiene edad, dijo en su homilía. Y Dios no mide el tiempo como lo hacemos nosotros. Para él, 52 años de espera son apenas un parpadeo si al final conduce a esto. 2 almas reuniéndose donde siempre debieron estar. Cuando el cura dijo, «Puede besar a la novia», Roberto y Mercedes se besaron bajo la luz de los vitrales que pintaban arcoíris sobre sus cabezas blancas. La capilla estalló en aplausos. Varios de nosotros llorábamos abiertamente. La recepción fue en un restaurante pequeño cerca del centro. Había música de boleros, comida tradicional, y en cada mesa había una postal enmarcada. Réplicas de la original que Roberto escribió en 1971, con una nota al pie que decía, «Las palabras no caducan, solo esperan su momento». Durante el brindis, Roberto pidió la palabra. «Quiero agradecer a alguien especial. Don Ramiro Estrada. ¿Podría pasar al frente?» Me levanté con dificultad. Lucía tuvo que ayudarme porque las rodillas ya no eran las mismas. Caminé hacia donde estaban los novios, sintiéndome ridículamente emocional. «Este hombre», dijo Roberto con voz clara, «no solo entregó correspondencia durante 40 años, entregó esperanzas, noticias, amores, despedidas. Y cuando ya estaba jubilado, cuando ya no tenía obligación alguna, encontró una postal perdida y decidió hacer algo al respecto, no porque fuera su trabajo, sino porque es su naturaleza». Roberto me extendió un sobre grande. «Esto es para usted, don Ramiro. Ábralo». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía grande, enmarcada profesionalmente. Era una imagen de playa azul al atardecer, tomada desde el mismo ángulo de la postal original, pero en esta versión, en primer plano, estaban Mercedes y Roberto, de espaldas, tomados de la mano, mirando el horizonte. Al pie de la foto, grabado en una placa dorada, decía, «Para Ramiro Estrada, el cartero que nunca dejó de creer que las palabras merecen llegar a su destino. Gracias por entregarnos nuestro final feliz, 52 años tarde pero perfectamente a tiempo. Con amor eterno, Mercedes y Roberto». No pude hablar, solo asentí, sostuve la fotografía contra mi pecho y regresé a mi asiento mientras todos aplaudían. «Hiciste algo hermoso, abuelo», susurró Lucía a mi oído, «algo que va a recordarse por mucho tiempo». La fiesta continuó hasta entrada la noche. Mercedes y Roberto bailaron cada canción lenta, moviéndose con torpeza, pero con una ternura que hacía que todos los presentes sonrieran. Los vi reír cuando Roberto pisó a Mercedes. Los vi susurrarse secretos.
Los vi besarse como si tuvieran todo el tiempo del mundo y supieran, simultáneamente, que cada segundo era precioso. A las 11 de la noche, cuando los invitados empezaban a despedirse, Mercedes se acercó a mí. «Don Ramiro, hay algo que quiero darle». Sacó de su bolso una postal. No era antigua ni amarillenta. Era nueva, escrita esa misma mañana con su letra cuidadosa de maestra. La leí en silencio. «Querido don Ramiro, hay ángeles en el cielo y hay ángeles en la tierra. Los primeros tienen alas, los segundos tienen bolsas de correo. Usted fue mi ángel. Usted tomó una postal perdida y la convirtió en un puente de regreso al amor. No sé qué habría pasado si esa postal se hubiera quedado en su caja, olvidada para siempre. Probablemente Roberto y yo habríamos muerto sin saber la verdad, cargando culpas que no nos pertenecían. Pero usted decidió no dejarlo así. Decidió que incluso las historias viejas merecen finales nuevos. Gracias por no rendirse con nosotros. Gracias por entregarnos no solo una postal, sino una segunda oportunidad. Y gracias por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para las palabras que necesitan ser dichas. Con cariño infinito, Mercedes. P. D. Esta postal sí tiene dirección completa. Es para usted, para que la guarde y recuerde que cambió 2 vidas con un simple acto de bondad. La guardé en mi bolsillo, junto a mi corazón. Gracias, Mercedes. O debería decir, señora de Salazar. Ella se rió con lágrimas en los ojos. Suena extraño después de 79 años de ser Mercedes Galván, pero suena correcto, suena perfecto. Los novios se fueron esa noche a un pequeño hotel boutique en el centro. No era luna de miel exótica ni viaje alrededor del mundo. Era simple y perfecto para 2 personas que habían aprendido que la grandeza está en los detalles pequeños. Los meses siguientes fueron de adaptación. Mercedes vendió su departamento y se mudó a la casa de Roberto. Entre los dos transformaron el espacio. Combinaron muebles, colgaron fotografías de ambas vidas en las paredes, crearon un estudio conjunto donde ambos podían leer y escribir. Yo los visitaba cada semana. Me convertí en parte de su nueva vida. Un abuelo postizo que aparecía los jueves para el té y las galletas. Lucía también se hizo amiga cercana de Mercedes, quien le enseñaba recetas antiguas y le contaba historias de sus años como directora. ¿Son felices?, me preguntó Lucía una noche, después de una de nuestras visitas. Lo son. No de la manera dramática o cinematográfica, sino de la manera real. Con peleas sobre quién dejó las luces prendidas, con turnos para cocinar, con Roberto roncando y Mercedes quejándose, pero también con manos tomadas frente a la televisión, con cartas de amor escondidas en los cajones, con besos de buenos días que duran un poco más de lo necesario. ¿Crees que valió la pena? 52 años de espera por esto, pensé en la pregunta. No creo que haya sido espera. Creo que ambos vivieron vidas completas, significativas. Lo que pasó es que esas vidas tenían un capítulo sin terminar. Y ahora, al final, pudieron escribir las palabras que faltaban. En diciembre, 2 meses después de la boda, Mercedes organizó una reunión especial. Invitó a todos los que habían estado en la boda, más algunos exalumnos suyos, que se habían enterado de la historia, más mis compañeros carteros del café postal. «Quiero hacer algo», anunció cuando todos estábamos reunidos en su sala. «Quiero que cada uno de ustedes escriba una postal, a alguien que aman, a alguien con quien tienen palabras pendientes, a alguien a quien necesitan decir algo pero han estado posponiendo». Distribuyó postales en blanco, todas con la imagen de Playa Azul al atardecer, y después, don Ramiro las entregará. Porque él nos enseñó que las palabras importan, que la correspondencia importa, que tomarse el tiempo de escribir a mano, de poner estampilla, de llevar un sobre a un buzón, es un acto de amor. Durante 1 hora, 20 personas escribieron postales. Vi a los hijos de Roberto escribiendo a sus propios hijos. Vi a los sobrinos de Mercedes escribiendo a sus esposas.
Vi a mis compañeros carteros escribiendo a familiares distantes. Vi a Lucía escribiendo una postal para mí, aunque yo estaba a 3 metros de distancia. Cuando todos terminaron, me entregaron sus postales. 20 pequeños rectángulos de papel con palabras que no querían esperar 50 años más. Las entregaré personalmente, prometí. Cada una, a su destinatario correcto, en tiempo y forma. Y lo hice. Durante las siguientes semanas me convertí en cartero activo nuevamente. Llevé postales por toda la ciudad. A hijos en otras colonias, a amigos que habían perdido contacto, a exparejas con palabras de perdón pendientes, a padres ancianos que necesitaban escuchar, te amo, una vez más. Cada entrega era una pequeña ceremonia. Tocaba la puerta, esperaba, entregaba la postal, y veía el rostro del destinatario transformarse al reconocer la letra manuscrita de alguien importante. ¿Quién envía postales hoy en día?, me preguntó un joven al recibir una de su padre. Gente que entiende que las palabras importantes merecen papel y tiempo, respondí. En febrero, 6 meses después del reencuentro en Playa Azul, Roberto me llamó temprano por la mañana. Su voz sonaba extraña, urgente. Don Ramiro, necesito que venga. Ahora. Llegué a su casa en menos de 1 hora. Lo encontré en el jardín, sentado en una banca, con Mercedes a su lado. Ambos estaban serios. ¿Qué pasa?, pregunté, mi corazón acelerándose con preocupación. Mercedes sonrió, pero era una sonrisa con lágrimas. Nada malo. Solo queríamos que fuera el primero en saberlo. Roberto tomó su mano. Los doctores me dieron noticias. El corazón. No es nada inmediato, pero tampoco es indefinido. Tal vez 1 año. Tal vez 2 si tengo suerte. Sentí como si me hubieran golpeado. Roberto. No, me interrumpió con firmeza. No quiero compasión. Quiero gratitud. Porque si usted no hubiera encontrado esa postal, habría muerto sin saber la verdad. Habría muerto creyendo que Mercedes me olvidó, que yo la abandoné, que todo fue culpa mía. Pero ahora sé, y más importante, tuve 6 meses de felicidad real. 6 meses de despertar junto a la mujer que amo. 6 meses de conversaciones que esperaron 50 años. Mercedes apretó su mano. No vamos a desperdiciar el tiempo que nos queda sintiéndonos tristes. Vamos a vivirlo, intensamente, completamente. Por eso lo llamamos, continuó Roberto, porque queremos pedirle algo más. Lo que sea. Queremos que cuando llegue el momento, cuando yo ya no esté, usted le entregue a Mercedes una última carta. Ya la escribí. Está en mi estudio, en un sobre marcado para Mercedes, entregas después. Y cuando ella ya no esté, hay otra para mis hijos, y otra para usted. Roberto, no puedo. Sí puede. Porque eso es lo que hacen los carteros. Entregan palabras cuando más se necesitan, y estas palabras necesitarán ser entregadas cuando yo no pueda decirlas en persona. Acepté con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Los siguientes meses fueron intensos. Mercedes y Roberto viajaron cuando Roberto pudo. Regresaron a Playa Azul. Visitaron la vieja calle Morelos donde se habían conocido. Fueron al cementerio donde estaba enterrada la madre de Roberto, y ahí, frente a su tumba, Roberto le habló. Te perdono, mamá. No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque cargar el resentimiento solo envenena lo que me queda de tiempo. Arruinaste 50 años de nuestras vidas. Pero no voy a dejar que arruines estos últimos meses. Mercedes lloró a su lado, y juntos dejaron flores en la tumba, no como ofrenda de amor, sino como símbolo de liberación. Roberto duró 1 año y 3 meses. Murió en abril, en su casa, en su cama, con Mercedes sosteniendo su mano y susurrándole palabras de amor al oído. Sus últimas palabras fueron, «No llegué tarde esta vez, ¿verdad?» Y Mercedes, llorando pero sonriendo, respondió, «Llegaste exactamente a tiempo». El funeral fue pequeño pero hermoso. En lugar de flores, Mercedes pidió que todos llevaran postales. Las pusieron alrededor del ataúd. Cientos de postales escritas por gente que Roberto había tocado, directa o indirectamente, con su historia.
Una semana después del funeral, cuando Mercedes había regresado a la casa vacía y estaba empezando a navegar su nueva soledad, fui a visitarla con el sobre que Roberto me había dado. Él me pidió que te entregara esto, dije, tendiéndoselo con manos temblorosas. Mercedes lo tomó y lo sostuvo contra su pecho durante varios minutos antes de abrirlo. Cuando finalmente lo hizo, sacó una postal. Por supuesto, era una postal. La última de Roberto. La leyó en silencio. Vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero también vi cómo sonreía. ¿Quieres saber qué dice?, preguntó. Asentí. Mercedes leyó en voz alta: Mi amada Mercedes. Si estás leyendo esto, significa que mi corazón finalmente se rindió. No estés triste. Tuve 16 meses de felicidad contigo. 16 meses de despertares hermosos, de conversaciones interminables, de besos que sabían a café y a amor verdadero. Algunas personas viven 100 años y nunca experimentan lo que nosotros vivimos. Fuimos afortunados. No por el tiempo que tuvimos, sino porque lo aprovechamos, porque no lo desperdiciamos en arrepentimientos, sino que lo llenamos de presentes. Te amo. Te amé cuando tenías 27 y te amo ahora que tienes 80. Te amaré en cualquier forma que exista después de esto. No llores mucho por mí. En cambio, sal a la terraza, mira hacia el mar, aunque no lo veas desde aquí, sabes que está ahí, y recuerda Playa Azul. Recuerda que tuvimos nuestro final feliz, aunque fue breve, y recuerda que las palabras no caducan. Estas palabras estarán contigo siempre, como yo estaré contigo siempre, hasta que nos encontremos nuevamente, donde quiera que sea el después. Eternamente tuyos, Roberto. P. D. No regresamos al pasado. Inventamos un futuro con los años que nos quedaban, y fue perfecto. Mercedes dobló la postal con cuidado y la guardó contra su corazón. Tuvo razón hasta el final. No regresamos al pasado. Creamos algo nuevo. ¿Estarás bien?, pregunté. Estaré triste, estaré sola, pero estaré bien, porque tuve lo que mucha gente nunca tiene: un cierre, una segunda oportunidad, un amor que esperó 52 años y que valió cada segundo de espera. Mercedes vivió 3 años más, 3 años en los que se dedicó a viajar con sus sobrinos, a escribir sus memorias, a dar charlas en escuelas sobre nunca rendirse con el amor. Siempre llevaba la postal de Roberto en su bolso, y cada noche, antes de dormir, la leía una vez más. Murió en su sueño, pacíficamente, con una sonrisa en los labios. Junto a su cama encontraron una postal nueva, escrita con su letra cada vez más temblorosa. Roberto, voy en camino, no me hagas esperar otras 5 décadas. Te amo, nos vemos pronto. Mercedes. Me pidieron que hablara en su funeral. Me paré frente al ataúd, mirando a todos los que habían venido a despedirse: exalumnos, sobrinos, amigos y mis compañeros carteros, y dije: Mercedes Galván fue maestra, hermana, tía, amiga, pero sobre todo, fue la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde, que las palabras importan, que el amor verdadero no conoce plazos de caducidad. Ella y Roberto me enseñaron que un cartero no solo entrega papel, entrega posibilidades, y que a veces, una postal que llega 50 años tarde llega exactamente a tiempo. Enterraron a Mercedes junto a Roberto, bajo un árbol de bugambilias en el cementerio municipal. En la lápida compartida pusieron la frase que ambos habían escrito: Las palabras no caducan, solo esperan su momento, y junto a sus nombres, grabaron una imagen pequeña, una postal amarillenta con una playa al atardecer. Hoy, 5 años después de todo aquello, sigo guardando las postales. Las 3 originales están enmarcadas en mi estudio. La de Roberto que nunca llegó, la de Mercedes escrita en la playa, y la última que escribieron juntos firmando su futuro. Lucía se casó el año pasado. En su boda, pidió que hubiera postales en cada mesa para que los invitados escribieran sus buenos deseos. Aprendí de mi abuelo, dijo en su brindis,
que las palabras escritas a mano tienen un poder que los mensajes de texto nunca tendrán. Mis compañeros del café postal todavía se reúnen cada viernes. A veces llevo las postales para que las nuevas generaciones de carteros las vean, para que entiendan que nuestro trabajo nunca fue solo sobre entregar papel. Fue sobre conectar corazones, cerrar círculos, dar a las palabras una oportunidad de llegar donde necesitaban ir. A veces, cuando no puedo dormir, bajo a mi estudio y miro la fotografía que Roberto y Mercedes me regalaron. Los dos en Playa Azul, de espaldas, tomados de la mano, mirando el horizonte. Y pienso en todas las cartas que entregué en mi vida. Miles. Cientos de miles. Pero solo una cambió todo. Solo una postal amarillenta, con bordes suaves y letra angular, escrita hace más de medio siglo en un momento de desesperación y amor, esperó pacientemente en una caja de cartón hasta que llegó el momento correcto. El momento en que un cartero jubilado decidió que algunas deudas no prescriben con el tiempo. El momento en que dos personas aprendieron que nunca es demasiado tarde para decir, te amo. El momento en que una postal sin dirección finalmente encontró su casa. No regresaron al pasado, inventaron un futuro con los años que quedaban. Y en ese jardín pequeño, bajo bugambilias que parecían bendecir cada paso, dos personas demostraron que las palabras escritas con verdad nunca llegan tarde. Solo esperan el momento perfecto para ser leídas por el corazón correcto.